Hola a todos de nuevo, les damos la bienvenida desde España y Estados Unidos, a todas las diferentes partes del mundo que nos están acompañando. Y bienvenidos a un evento más del ciclo de webinars Take a Break for Your Brain, un evento patrocinado por PMM Business School, entidad perteneciente al grupo empresarial de PMM Innovation Group. El objetivo de estos webinars es ofrecer conocimiento, experiencias y opiniones de profesionales activos y expertos en el sector, como nuestra invitada de hoy, la doctora Tibaire de Paul. El propósito de estos eventos es desarrollar temas enfocados a la actualidad industrial, que permitan a nuestros espectadores conocer e interactuar durante una hora con nuestro ponente y empaparse de nuevas ideas y conocimientos para poder aplicarlos. Antes de empezar, me gustaría comentaros algunas de las novedades de nuestra empresa patrocinadora. Sobre PMM Innovation Group, quisiera haceros 3 recomendaciones en relación al evento de hoy. Comentarles que estamos próximos a iniciar la gira internacional de la Masterclass Presenciales 2023, una gira en la que el principal propósito es difundir ideas mediante conferencias y masterclass por España, Chile, Colombia, México y Guatemala, estableciendo así una unión entre la realidad industrial, universidades y centros de innovación. Ya pueden revisar en nuestra web las fechas. En caso de interés para ti o tu equipo de trabajo, pueden contactarnos directamente mediante un correo o WhatsApp. Además, también queríamos ofrecerles nuestro posgrado en Green Business Management, Gestión de Activos y Sostenibilidad y nuestros 4 máster más MBA. Son programas 100% online que permiten a sus participantes satisfacer las necesidades y sobre todo los desafíos de la industria en un contexto global y económicamente cambiante, con una semana internacional en España y Estados Unidos. Comentarles que ya tenemos abierto el plazo de inscripción, por lo que les recomendamos que reserven su plaza. Y para finalizar las recomendaciones de hoy, como lectura complementaria al evento nos encontramos con los libros de ABC, Gestión de Activos y Change Management, del doctor Luigi Amendola y la doctora Tibaire de Paul. Informarles de que, si es de su interés, pueden escanear el código QR para poder descargar el primer capítulo gratis. Ahora sí, sin ánimo de haceros esperar más, os vuelvo a dar la bienvenida al evento de hoy. Como siempre, les invito a interactuar tanto con nuestros ponentes como con todo nuestro equipo mediante el chat de la plataforma y el apartado de preguntas y respuestas. Este último apartado lo usaremos para las preguntas que queráis exponer al final de la ponencia y comentarlas en directo con nuestro ponente invitado. Que disfruten del evento. Muy bien. Bueno, un gusto estar con todos ustedes, esperando que estén muy bien y solamente confirmar si me escuchan. Bueno, darles la bienvenida a todos. Un placer compartir con ustedes y bueno, esperando de todas las personas que se encuentren en los diferentes países, ¿vale? Y gracias por compartir con nosotros este tiempo que para nosotros también es muy, muy valioso. Bueno, para los que no me conocen, pues yo soy Tibaire de Paul, soy socia fundadora de la firma PMM, ¿vale? Me dedico a la parte de consultoría, formación, certificación, con más de 20 años de experiencia a nivel industrial y académica, trabajando en más de 10 países y en los diferentes sectores que podemos ver aquí, en la parte de energía, servicios públicos y otros sectores. Me especializo en temas como gestión de activos, facility management, excelencia operacional, mantenimiento y confiabilidad y cambio cultural. Y tengo un pensamiento preferido, que es pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Esto lo dijo Walt Disney en algún momento y creo que sigue estando súper vigente para todo lo que hacemos y creo que es algo en lo que además el tema de hoy de Change Management para implementar estrategias sostenibles cada vez se hace como más, vamos a decir, más valioso. Bien. El foco de cuando hablamos change management, cambio cultural o gestión del cambio técnico, pues
Es un tema que si lo buscamos, probablemente podemos encontrar bastantes referencias, también bibliografía, ¿vale? Y en nuestras organizaciones, por lo general, cuando hablamos de change management o manejo del cambio, suele observarse como si fuese cambio cultural. Pero realmente, es decir, solamente cambio en las personas, pero no podremos lograr ningún tipo de cambio a menos que también las organizaciones, las estructuras, ¿ok? O también las convenciones y las prácticas que hoy día tenemos no sufran algún tipo de ajuste, ¿vale? En este sentido, hoy quisiera que nos enfocáramos en 3 preguntas que tenemos que respondernos cuando hablamos de cambio, gestión del cambio, ¿vale? Para estrategias sostenibles. Y la primera es, ¿hacia dónde cambiar? Es decir, hablamos de gestión del cambio, pero la pregunta es, ¿hacia dónde vamos? Y muchas veces me encuentro organizaciones donde hablan mucho de programas de cambio, de gestión del cambio, etcétera, etcétera, pero lo primero que les comento cuando estamos haciendo proyectos o consultoría es, ya, pero ¿usted hacia dónde quiere ir? ¿Usted ha vislumbrado qué es lo que quiere lograr con este cambio? ¿Tienes, por ejemplo, una fotografía o una película que nos diga, que nos ayude a imaginar, ¿no? A enfocarnos en el futuro al que queremos llegar? Y eso es la primera pregunta que tenemos que responder. ¿Cómo orientar el cambio? Es la segunda pregunta a responder, y es, una vez que tengo claro hacia dónde queremos cambiar, lo siguiente es también conocer cómo oriento esto, por dónde empezamos. Y la tercera, y no menos importante, es cómo conducir el cambio y con quién. Y lo digo por experiencia de todo lo que he visto en lo que veo en el mundo, en las consultorías que estoy y en nuestra misma organización. No solamente con las 2 primeras preguntas vamos a alcanzar el cambio, sino que además, de alguna manera, tenemos que conseguir, o sea, con quién cambiar y también qué tipo de programas tenemos que establecer. Solamente para confirmar, ¿están viendo mi pantalla? Bien, perfecto. Todos están viendo mi presentación, ¿verdad? Bien. Entonces, hay que responder a estas tres preguntas, ¿vale? Es, ¿hacia dónde va esto? ¿Ok? Bien. Bueno, un momento. Entonces, hay un tema importante a tomar en cuenta ahí, es, las empresas se encuentran inmersas en múltiples cambios, es decir, me lo encuentro día a día y me lo encuentro en muchos, en los proyectos que llevamos a cabo, y es que las empresas están en estos momentos, vamos a decir, post-pandemia, digámoslo así, con múltiples cambios, con el tema también de las nuevas energías, con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, con los temas económicos, con los conflictos que hoy tiene el mundo, vamos a decirlo así, pues están inmersos en múltiples proyectos, en múltiples iniciativas, ¿vale? Que lleva un poco quizás a demandar más tiempo del que probablemente contamos en las organizaciones, ¿no? También existe incertidumbre, la incertidumbre económica, también electoral en la región, y en muchos países tenemos cambios de gobierno, también competitividad, también temas que se están demandando mucho en los temas de igualdad, ¿vale? Rompiendo paradigmas, por ejemplo, los clientes, los usuarios quizás de nuestros servicios y plataformas, pues han cambiado un poco las formas de usar nuestros servicios o también de las nuevas necesidades. También las empresas están en una situación ahora que está muy relacionada a visualizando cómo será el trabajo futuro. ¿Y esto qué significa? Es, bueno, con las nuevas formas de trabajo, a distancia, presencial,
el tema de conciliación familiar. Muchas empresas siguen evaluando si las prácticas que hoy se siguen utilizando de la forma de trabajo, ¿vale?, siguen siendo vigentes para lo que manejamos en nuestro sector y en nuestras necesidades, incluyendo las nuevas tecnologías. Ahora se habla mucho de la inteligencia artificial, es decir, si bien es cierto, muchos ven en la inteligencia artificial un riesgo, pero otros también ven beneficios, ventajas, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo convertimos nuestros sitios de trabajo con todo esto, ¿no? Del trabajo a distancia, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, ¿vale? ¿Cómo construimos un ambiente de trabajo o cómo actualizamos las prácticas que hoy tenemos respecto a todos estos puntos que tenemos actualmente, ¿vale? Y muchas empresas están buscando reinventarse, unas para ser sostenibles y otras para sobrevivir, ¿vale? Y esto me lo encuentro, un poco esto que les comparto, viene a ser un poco del día a día de lo que me suelo encontrar en los diferentes países en los que trabajamos y en los diferentes sectores. Hay empresas que no solamente están buscando reinventarse o buscando nuevas formas de hacer las cosas para ser sostenibles, sino que también hay unas que están buscando reinventarse y cambiar para sobrevivir. ¿De acuerdo? Bien. Y yo les traigo una historia y que les quiero compartir, ¿vale? Y es un poco una historia que a lo mejor muchos de ustedes, y para los que de alguna forma lo tengan en mente, pueden interactuar con nosotros a través del chat, ¿no? Y voy a mostrarles varios aspectos a ver si pilláis de dónde viene esto. Pero les voy a contar una historia, ¿vale? De una gran empresa y de un gran jugador de un deporte, no les voy a decir cuál, pero que con el, vamos a decir, con el acuerdo y con los cambios que hicieron un poco en el sector, solamente las zapatillas de este gran jugador recaudaron 162 millones de dólares el primer año. Esta línea de calzado, ropa y accesorios genera al menos 4.000 millones de dólares al año. Este deportista recibe unos ingresos pasivos, es decir, sin tener que moverse demasiado, de 400 millones de dólares al año. Más de 2.000 millones en causas benéficas de acuerdo a estos grandes ingresos. También se compartieron los beneficios con los jugadores, es decir, la forma de hacer negocio entre las grandes marcas y los jugadores cambió a partir de este acuerdo que se realizó, ¿vale? Y además de ello, en el 2014 se logró que se compensaran a los deportistas universitarios por el uso de su imagen. Fíjense que este pincel que les estoy dando en este momento y que ahorita desvelaré quién es, a ver si alguno de ustedes a través del chat pueden comentar si tienen la idea de qué marca es, de quién es el jugador, ¿de acuerdo? Si por favor a través del chat pueden compartir. Y fíjense, si más de 160 millones de dólares se lograron en ingresos por la venta de esas zapatillas, debido al acuerdo que se hizo entre el jugador y la empresa. Muchos de los jugadores a nivel profesional pueden compartir ya los beneficios debido al uso de su imagen. Se han podido lograr más de 2.000 millones de dólares en causas benéficas. Y algo súper importante, que en el 2014 se logró que los deportistas universitarios pudieran ser compensados, es decir, que pudieran tener beneficios debido al uso de su imagen. Es decir, lo que les estoy diciendo ha sido una revolución a nivel del deporte y a nivel de cómo se generan los negocios entre marcas y deportistas, ¿vale? Y además de los beneficios, el beneficio que logra este jugador al año de 400 millones de dólares, también la firma, la marca con la que hizo la negociación, recibe por lo menos 4.000 millones de dólares en ingresos de acuerdo a la línea de ropa y calzado que se creó. Voy a ver aquí un poco el tema muy bien. Por aquí me han dado varias respuestas. Carlos
Nike, muy bien. José Gilberto, perfecto, Nike. Muy bien, Michael Jordan, exactamente, ¿vale? Gracias por compartir, muy bien. Y les voy a comentar un poco esta historia, porque me parece que con el tema que estamos tocando hoy de change management, de gestión del cambio, a mí me encanta el cine y hay una película recién liberada por Amazon Prime que se llama Air, E-I-R, ¿vale? Y es un poco la marca de lo que sería Air Jordan, ¿de acuerdo? Y me pareció que escuchar la peli, que se la recomiendo si alguno la han visto, creo que tiene todos, bueno, creo no, tiene todas las claves de lo que una organización debe hacer para no solo adaptarse al cambio, sino generarlo. Y ahí está la clave, ¿no? La historia de Nike de Michael Jordan. ¿Vale? Por favor, confirmarme que lo escucháis. 1984 ha sido un año duro. Muy bien. Las ventas han bajado, el Escuchemos crecimiento esto. también. Te contraté para potenciar la división de baloncesto. Y la gente no sabe qué coño es Nike. ¿Y qué es Converse? La zapatilla estrella de la NBA. Nike no tiene nada de guay. Tendrías que hacerle una propuesta muy convincente. Hay algo con lo que las demás marcas no pueden competir. Nuestra división de baloncesto da puta pena. No me entusiasma. Ahora es cuando tiene que ocurrírsete una idea brillante. No te cortes. ¡Lo tengo! Lo he encontrado. ¿A quién? ¿Al señor? No podemos permitirlo. Me jugaría mi carrera por un solo jugador. Me llamo Sonny Vaccaro, soy de Nike. ¿Y tiene usted la costumbre de presentarse en las casas ajenas sin avisar? No me gusta aceptar un no por respuesta. Oh, Dios, ya empezamos. Preguntaste qué hago aquí y esto es lo que hago. Te busco jugadores y esta vez estoy convencido. Sí, es arriesgado. Lo que hacías tú de vender zapatillas en el maletero de tu Plymouth también lo era. No cambies ahora. ¿Por un novato? Sí, ¿Que nunca ha pisado una cancha de la NBA? sí, esa es la definición exacta de rookie, sí. ¿Cuál es el plan? Crearemos una línea de zapatillas en torno a él. Necesito las mejores zapatillas de baloncesto que jamás se hayan fabricado. ¿Quién es el jugador? Michael Jordan. Tienen nuestra atención. ¿Te has presentado en su casa? Tengo fe en su hijo. Es el futuro. Su historia va a darnos ganas de volar. Las zapatillas son solo zapatillas. Hasta que mi hijo se las pone. ¿Ya tenéis un nombre? Air Jordan. No sé yo. ¿No te gusta? Igual con el tiempo. Si no han visto la peli, se las recomiendo al 100%. Fíjense, un poco plasmando el caso que les quiero compartir en el día de hoy, y estaba Nike, la división de la parte de baloncesto en aquel momento, porque hay que estar en la historia de la fecha en la que ocurrió esto, ¿vale? Más o menos en los 80, ¿de acuerdo? Y claro, en aquel momento estaba Converse, Adidas, ¿cierto? Puma, Nike, ¿vale? Y claro, de alguna forma el mercado se estaba agotando con el tema de las ventas de zapatillas. Y claro, en su momento decían, pero ¿qué hacemos para ser diferentes? ¿Qué hacemos para mejorar nuestros ingresos? ¿Y qué hacemos también para que la división de baloncesto, es decir, la división que desarrollaban todo el equipamiento de baloncesto, no desapareciera? Es decir, estaba en riesgo el trabajo de muchas personas, estaba en riesgo puestos de trabajo, pero también Nike había salido a bolsa y los inversionistas estaban apretando. Entonces, revolucionaron el mercado. De hecho, uno de los puntos en los que trabajaron era que hay un reglamento muy particular en la NBA en aquel momento que se relacionaba a las zapatillas, y era que las zapatillas, ¿no? El calzado deportivo tenía que tener más porcentaje blanco que de color. Es decir, había, no recuerdo ahorita bien, pero por decirles, el 10 o el 15% de las zapatillas solamente podía tener color, ¿vale? Entonces, ellos de alguna forma confiaban mucho en que Michael Jordan era como la nueva estrella, se la jugaron
y diseñaron la zapatilla que hoy conocemos, que hoy tiene mucho color y nos parecería muy normal que tenga mucho color, ¿vale? En aquel momento era penalizado. Es decir, si un deportista en la cancha de básquetbol tenía una zapatilla que sobrepasara un porcentaje de color, le colocaban una multa. Y las multas para aquella época, por cada partido de básquet, eran $5.000. ¿Qué decidió Nike en su momento para atraer a Michael Jordan, que, dicho de una vez, no quería hacer ningún tipo de negocio con Nike porque no le gustaba era Adidas o Converse, ¿vale? Ellos, para atraerlo, rompieron las reglas y lo que dijeron es, da igual, vamos a ponerle mucho más color. Por eso vemos el clásico del Air Jordan, que tiene mucho rojo y mucho negro, ¿vale? Y menos blanco. Cada partido que jugaba Michael Jordan, Nike dijo, no te preocupes, si tú te vienes conmigo, yo voy a pagar la multa por cada partido que juegues con las zapatillas. ¿Qué estamos creando aquí? Estamos generando el cambio, ¿de acuerdo? Es decir, cosas que no se hacían antes, ¿vale? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Y ellos decían, wow, pero $5.000 por cada partido, pues es mucho dinero. Y decían, sí, pero nos da publicidad. ¿Por qué? Porque vamos a decir que debido a lo guay o lo hermosas o lo diferente que son las zapatillas, nos están multando. Entonces decían ellos, es publicidad gratuita, ¿vale? Entonces, miremos que lo que estamos haciendo a nivel de penalizaciones, lo que estamos utilizando a nivel de penalizaciones, pues es como si estuviéramos invirtiendo en marketing. Y eso es un factor importante, es decir, generemos el cambio. O sea, ¿qué otra cosa podemos hacer para destacar? ¿Vale? Y la meta, ¿cuál era? La meta era conseguir en ese momento a la estrella, vamos a decir, potencial que veían en Michael Jordan. ¿De acuerdo? Recordemos que en aquel momento todavía Michael Jordan no era el deportista que conocemos ahora, ¿cierto? Entonces, de alguna forma rompieron reglas, trataron de transformar aquello que probablemente lo veían como una limitación. Dijeron, ¿cómo podemos utilizar esa limitación, ¿cierto?, para nuestro beneficio, ¿vale? Y algo también que veo en este caso, y es el tema de la pasión. Esos números que yo les mostré, era imposible conseguirlo con personas que solamente apoyen el cambio. No necesitamos gente que apoye en el cambio, necesitamos gente que transformen, que propongan el cambio, ¿vale? En ese sentido, las zapatillas, como hablábamos, son las Air Jordan, recaudaron $162 millones el primer año. Imagínense la gran incertidumbre. Las casas de ropa, de marcas, ¿no?, de ropa deportiva, tenían una práctica de fichar por lo menos a 2 o 3 jugadores, ¿vale? Y el presupuesto, que más o menos eran $250.000, de pagarle al año a ese jugador por prestar su imagen, ¿vale? Lo distribuían entre jugadores. Nike cambió las reglas de juego y solamente invirtió todo solamente en Michael Jordan. Por tanto, enfocó sus ventas o la línea de marca en él. Las demás líneas de marcas deportivas no generaron esto, ¿vale? No funcionaba todo alrededor del que se ponía la zapatilla, sino que se enfocaba solo en la zapatilla. Hay una expresión que mostré en el video que decía, unas zapatillas son solamente zapatillas hasta que alguien las usa o se las pone. Por tanto, vamos a decir, el movimiento que hubo en torno a Michael Jordan era un tema de soñar, es decir, si él se pone esa zapatilla y hace todo o logra todo lo que iba logrando, las nuevas generaciones, los niños, los chicos, pues decían, si yo me pongo esas zapatillas, también voy a poder volar,
¿de acuerdo? Entonces, por eso, en el primer año, con la gran incertidumbre de, por ejemplo, el mejor volumen de negocio que en su momento tenía Nike con zapatillas, era más o menos de recibir entre 3 y 5 millones de dólares por un modelo. Solamente el primer año de recaudación fueron de 162 millones de dólares. La pregunta es, desde nuestros diferentes sectores, porque sabemos que nos acompañan y nos están observando de diferentes países, de diferentes sectores, la pregunta es, en nuestra organización, ¿dónde están esas zapatillas? Es decir, ¿qué podemos convertir de nuestra organización que se puedan convertir en esto? Nuestro producto, nuestro servicio, nuestro know-how, ¿qué podemos transformar así? ¿Vale? La línea Air Jordan, 4.000 millones de dólares al año. Y fíjense, hay un tema de foco. Se enfocaron en un solo jugador. Por tanto, el éxito fue brutal porque era la imagen de ese jugador, no de 3 ni de 5. ¿De acuerdo? El otro tema que cambiaron fue esto de compartir los beneficios, ¿no? Antes, solamente a los jugadores se les pagaba una anualidad, ¿vale? En este caso, a Michael Jordan el contrato era de $250.000 al año, ¿vale? Pero se rompió un poco, fue bastante revolucionario esto de compartir los beneficios con el jugador porque se utilizaba su imagen, ¿vale? Eso no se hacía antes y por tanto el compartir el beneficio probablemente ayudó a que la línea Jordan fuese de alguna manera más impulsada por el propio jugador, ¿de acuerdo? Hasta nuestros días, ¿vale? Bueno, hasta aquí compartirles este mensaje, pero les comparto antes de continuar un mensaje de nuestro anunciante. Muy bien. Con mucho agrado, pues empezamos este tour en Guatemala, ¿de acuerdo? Estaremos del 5, el 6 y el 7, así que para extender la invitación estaremos el doctor Luis Améndola y mi persona. Estaremos allá a partir del 5, el 6 y el 7 de junio e invito a todos los que nos están viendo de Guatemala y de Centroamérica a participar en esta masterclass, ¿vale? También les quiero compartir en el día de hoy el capítulo gratuito del libro de Change Management, donde habla acerca de la estrategia de una gestión del cambio para hacer sostenibles nuestras iniciativas. Pueden escanearlo o también visitar nuestra página web pmm-mediobs.com bookstore. Bien, entonces, ¿cómo traducir esto que hemos comentado acerca de Nike, ¿no? ¿Cómo llevar a esto? Y yo voy a compartirles 4 claves que debemos de considerar cuando orientamos una gestión del cambio o queremos o necesitamos generar un cambio en nuestras organizaciones. Sin importar si somos una marca deportiva, si somos del sector eléctrico, si somos de manufactura, si somos de bebidas y alimentos, si somos de facility management, ¿no? Creo que con un poco la historia de muchas de las empresas que han generado cambios importantes, creo que también de ahí podemos extraer bastantes lecciones aprendidas. Y eso es lo que les quiero dejar con estas 4 claves, ¿no? Fíjense que lo primero de la historia, un poco del caso que les comentaba, es que todos tenían la misma meta. Estaba tanto el diseñador de las zapatillas, marketing, vamos a decir, el desarrollador de negocio, ¿vale? Que buscaba nuevas estrellas, el CEO de la organización, ¿vale? Todos ellos estaban enfocados en la misma meta, en meter el gol,
o en llevarse al mejor jugador o al potencial mejor jugador de todos los tiempos, que era Michael Jordan, ¿vale? Entonces, lo primero de esto, si queremos generar un cambio de esta magnitud, es que tenemos que hacer que nuestro equipo conozca la meta, la comprenda y se haga dueño de la meta. En una parte de la historia de Nike y Michael Jordan, de la línea de Air Jordan, hay partes donde el CEO o el director o vamos a decir, el boss, el big boss de la empresa no estaba muy de acuerdo con invertir todo en un solo jugador. Y sin embargo, el equipo que lo estaba acompañando, ¿vale?, hizo todo lo posible para convencerlo, para demostrarle que efectivamente ese era el camino que tenían que seguir. Si esta gente o este equipo no hubiese estado comprometido o hacerse dueño de la meta, de verdad que esto no se hubiese logrado. ¿Ok? Entonces, nuestro equipo tiene que conocer la meta, sentirse parte de ello, ¿no? También saber cuáles son las metas más importantes, porque a veces nos diluimos mucho, tenemos muchos objetivos, muchos indicadores que lograr, pero nos diluimos, ¿vale? También desde nuestras organizaciones tenemos que ayudar a nuestro equipo evitar que nos distraiga lo urgente, ¿no? La vida no es sencilla, no es de color de rosa, siempre tenemos muchas actividades, a lo mejor emergentes, pero tratar de no desviarnos del camino, ¿vale? Saber qué es lo que debemos hacer para lograr la meta, es decir, tenemos que negociar, tenemos que buscar, fíjense que en uno de la parte del video que les mostraba, hay uno de ellos que fue hasta la casa de la familia Jordan, ¿vale?, para conseguir su propósito. Es decir, busquemos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Estamos haciendo lo suficiente para lograrlo? ¿O estamos haciendo lo mismo que hacen los demás? ¿De acuerdo? Bien. Busquemos las victorias, ¿no? Y cuando buscamos las victorias, a veces muchas empresas viven actualmente en cambios generacionales. Entonces, tenemos que entender que para lograr estas victorias, tenemos también un poco que ilusionar al equipo que tenemos que generar el cambio acompañar en el cambio a estas personas. Es decir, tenemos personas con mucha experiencia, tenemos personas que van entrando nuevas a la organización, que tienen otro concepto de vida probablemente, y lo que tenemos que buscar es que sigamos transmitiendo la cultura y las prácticas a los nuevos integrantes de nuestras empresas, ¿vale? Y también hay un tema importante que lo hace Google. Nosotros, por ejemplo, viajamos mucho a San Francisco, ¿vale?, al Valle del Silicio. Y lo que nos dicen las empresas como Google, como LinkedIn, como Facebook, es que cuando ellos reclutan personal, tratan de buscar personas que tengan la siguiente característica, y es no solo personas que apoyen al cambio, sino que lo inicien o que conduzcan al cambio. Es decir, es importante contar con un equipo de trabajo que cuando tú planteas un cambio, te ayuden, o sea, no se opongan al mismo, pero por otro lado eso ya no es suficiente. El mundo va tan rápido que necesitamos contar con un equipo de personas que nos orienten a él, es decir, que nos conduzcan al cambio, que nos planteen aspectos de cambio, tal como ocurrió con Nike. ¿De acuerdo? De hecho, fue tan exitoso y uno dice, wow, $4.000 millones. El deportista ganó 400, ya, pero se tuvo que reinventar muchas cosas para lograr un producto tan bueno como es ese, ¿vale? Entonces, para eso se requiere contar con personas que nos conduzcan a eso, que vean un poquito más allá, ¿de acuerdo? Y pensemos en grande. Dice algo que dice mucho Arnold Schwarzenegger en sus reglas de éxito, comenta de que si tú piensas en pequeño, vas a conseguir mucho menos de lo que estás buscando. Entonces, tenemos que jugárnosla, tenemos que pensar en grande, ¿ok? Por supuesto, no pasarnos de ultra requete soñadores, hay que aterrizar las ideas, pero hay que pensar en grande para conseguir grandes cosas, ¿ok? Y hay un tema también, los intelectuales lo complicamos todo, ¿vale?
Parece ser que cada vez que estudiamos más, ¿vale? Por ejemplo, yo soy PhD, soy doctora en innovación, en la especialidad gestión de activos, y una de las cosas que yo siempre me he planteado es que mientras más estudiamos, probablemente deberíamos hacer las cosas más sencillas. Es decir, mientras más conocimiento tengamos, mientras más herramientas conozcamos, ¿vale? Deberíamos de intentar que las soluciones sean más fáciles para el usuario, ¿ok? O que busquemos el camino más ágil o más corto para llegar. A veces ocurre todo lo contrario, y es que lo complicamos todo. Por ejemplo, la empresa necesita una solución rápida, ¿cierto? Y hablamos de meses, y no puede ser. Fíjense que la zapatilla del prototipo del Air Jordan que le presentaron a Michael Jordan, lo generaron en un fin de semana, de acuerdo a lo que indica la película. Es decir, si tenemos conocimiento de nuestro sector, si lo hemos hecho antes muy bien, ¿vale? Si tenemos la tecnología, ¿no podemos ir más rápido, más ágiles? ¿Por qué tenemos que complicarlo tanto, ¿no? Entonces, para buscar victorias, las organizaciones también tienen que adaptarse a las nuevas tecnologías y también tienen que buscar mejores formas o formas más ágiles de hacer las cosas, ¿vale? Entonces, mientras más estudiemos todo lo que estamos aquí, si tenemos un MBA, si tenemos una certificación, si tenemos 3 carreras, si siempre estamos estudiando las formaciones en general, lo que tenemos que buscar es que todo ese conocimiento que estamos adquiriendo lo pongamos en práctica para ser más ágiles y no más lentos. ¿De acuerdo? Bien. También algo importante de estas 4 claves está el tema de primero lo primero, ¿vale? Y primero lo primero, hay un punto que se llaman rocas grandes y que invito a que investiguéis. Las rocas grandes son todo aquello que son aspectos que tenemos que abordar o resolver, o puntos a que les tenemos que poner atención y que representan el mayor cambio o que pueden representar el mayor impacto a nuestra organización. Es decir, cuando hablamos de rocas grandes, estamos hablando de que muchas veces las empresas suelen vivir inmersas en una gran cantidad de iniciativas de mejora. Entre comillas lo coloco porque muchas veces cuando preguntamos ya, tienes 30 iniciativas de mejora y la pregunta es, ¿y con eso vamos a vender más y mejor? ¿Con eso vamos a generar mayor margen de ganancias? ¿Con eso vamos a generar EBITDA? Y muchas veces la respuesta es un silencio. Es decir, estamos haciendo 30 cosas muy buenas, pero que probablemente no generen mucho cambio en nuestra organización. ¿De acuerdo? Entonces, ante eso tenemos que pensar en las rocas grandes. Las rocas grandes son las iniciativas o proyectos que mayor impacto generan a nuestro negocio. ¿De acuerdo? O las iniciativas que mayor impacto generan a nuestro negocio. Si nos vamos a la historia de Nike y Michael Jordan, pues la roca grande en este momento para ellos era conseguir a la estrella, la mejor estrella o la potencial mejor estrella del baloncesto para que la unidad deportiva de básquetbol no desapareciera y pudiera ingresar beneficios, ¿vale? Que ayudara a dar respuesta a los accionistas de Nike, ¿vale? Traduzca la visión en acción, no seamos solo soñadores. Muchas organizaciones declaran en su visión ser líderes en el sector, ser la mejor marca en, ser los mejores en esto. Ya, eso es genial para inspirar, pero hay que aterrizarlo en rocas grandes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para conseguir ese objetivo? ¿Vale? Y no nos volvamos soñadores. ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado cuando están generando un cambio que nos reunimos todas las semanas, ¿vale? Y empezamos un poco a hablar de, oye, vamos a hacer esto, podemos mejorar en aquello, podemos hacer esto, pero a la final del mes, cuando nos volvemos a reunir, no hemos
generado ningún tipo de cambio. ¿Por qué? Porque no tenemos un plan, porque no nos hemos concentrado en ello. Entonces hay que identificar las rocas grandes necesarias para lograr esa visión y definir metas adecuadas. ¿Qué es lo más importante en lo que me debo enfocar esta semana que hará una gran diferencia en mi vida o en la vida de la empresa o en la vida de otras personas? ¿Vale? Y también programar. Programen su calendario en la semana sobre la agenda o las fechas en las que tenemos que lograr las rocas grandes, ¿vale? Porque a veces no bajamos esto a un plan, sino que simplemente decimos, vamos a hacer esta negociación, vamos a hacer este proyecto, vamos a hacer esto, pero en la semana, ¿qué vamos a lograr? ¿Qué tengo que tocar en esta semana? ¿Qué vamos a tocar en la siguiente? Y en la subsiguiente, ¿vale? Y es muy importante, aunque tengamos una visión de mes o de año, es importante programar y calendarizar esto en las semanas, porque a veces se nos va el tiempo. Fíjense que ya estamos en el mes de junio, el mes de mayo, perdón, ¿vale? Y ya poquito, 2 semanas, estamos en junio, ya estamos en la mitad del año. ¿Cuántos proyectos todavía aún no hemos iniciado? ¿Cuántas decisiones todavía no hemos tomado? ¿Vale? Y ya se nos está yendo el tiempo, ¿de acuerdo? Bien. El universo esconde lo mejor al otro lado del miedo, ¿vale? Y hay un video de Will Smith que habla sobre el miedo, que es muy interesante y los invito a que lo busquéis. Y un poco lo que comenta es que muchas veces tenemos miedo de lanzarnos o de iniciar una nueva iniciativa o de cambiar las reglas de juego o de hacer algo diferente a lo que hacen los demás. Cuando yo hablo de cambiar las reglas de juego, por supuesto, estamos hablando todo en un marco regulatorio, legal, ¿cierto? No hacer nada extraño, pero cambiar cosas que han sido establecidas así por la práctica, pero que probablemente si lo hacemos diferente, podemos tener mejores beneficios. Entonces, las personas solemos tener miedos a los cambios, a los nuevos desafíos y también las organizaciones. Cuesta mucho cambiar las inercias en las organizaciones. Nos consume la incertidumbre de lo que no sabemos que puede pasar, ¿vale? Entonces, tenemos de alguna forma que no significa no tener miedo, porque el miedo es importante, porque nos alerta, pero que no nos paralice, ¿vale? A veces ni siquiera sabemos por qué tenemos miedo. Es decir, imagínense ustedes, Nike tuvo una gran incertidumbre en decir, wow, vamos a invertir todo en un solo jugador, mientras que Adidas lo hacía en 2, mientras que Converse lo hacía en más de 5, me parece, y nosotros nos vamos a ir a 1, wow, o sea, pero ¿por qué no? ¿Por qué no cambiaron un poco la estrategia de centrarse en una figura, ¿vale? En la que todos de alguna forma se pudieran ver reflejados y esto no distrajera al consumidor o al usuario, ¿no? Y también hay algo importante, a veces tenemos miedo y a mí me pasa, por ejemplo, en el día de hoy, con tantos retos que tenemos desde PMM Innovation Group, a veces la verdad que pareciera que el mundo se te fuese a caer encima y nos pasa a todos en las organizaciones, ¿vale? Y lo que sí es importante que nosotros mismos y tratemos de influenciar a nuestro equipo de trabajo, que cada día nos levantemos con la motivación de aportar algo a este mundo. Si bien es cierto, esto que les mostraba de Nike, se los mostré quizás en 1 minuto y 20 segundos, ¿vale? Pero claro, fue un trabajo importante. Igual pasa con clientes que, por ejemplo, están transformando sus instalaciones, por ejemplo, de oil and gas a nuevas, vamos a decir, a hidrógeno verde, por ejemplo. Es una gran incertidumbre, es mucho trabajo que hacer, o por ejemplo, hay organizaciones que están transformando su matriz de productos o servicios, ¿vale? Entonces, pareciera que el mundo se nos fuera a caer, pero hay un lema o un pensamiento mejor que decía Buda, ¿vale? Y decía que las buenas personas deben de intentar vaciar todos los días el mar con una cuchara grande. Y ustedes dicen, pero ¿cómo voy a vaciar el mar con una cuchara grande? Bueno, se trata de que si sabemos hacia dónde queremos cambiar,
si sabemos, si estamos haciendo que nuestro equipo se oriente a ese cambio, si sabemos cuáles son nuestras rocas grandes o lo que debemos hacer, planifiquemos esto y vayamos paso a paso. Los métodos ágiles, ¿vale? Como Lean, TPM, Kaizen, Kanban, etcétera, etcétera, ¿vale? Siempre te dicen que los grandes retos te lo tienes que ir comiendo de pedacitos, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que buscar cuando hablamos de la cuchara grande es programar nuestras semanas para que a lo mejor, imagínense, tener una meta de facturar 4.000 millones de dólares, imagínense ustedes que se lo digamos a nuestro equipo de trabajo, ¿vale? Se les explota la cabeza. O se nos hace cuesta arriba levantarnos todos los días y pensar, Dios mío, tengo que lograr 4.000 millones de dólares, o tengo que buscar una solución para que mi unidad o mi departamento, mi área, vamos a decir, no desaparezca. Se nos puede venir el mundo encima. Pero con esa meta y sabiendo lo que tengo que hacer cada semana, probablemente estemos logrando lo que decía Buda, es decir, las buenas personas deben intentar vaciar todos los días el mar con una cuchara grande, es decir, poco a poco. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Entonces, para conducir cambios sostenibles, porque lo que se trata es no cambiar ahora y después ver que a los 2 meses todo se nos ha desmontado, sino que sea algo que se ha mantenido en el tiempo. Por ejemplo, este cambio que hizo Nike en los años 80 y ha continuado hasta nuestra época. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? No solamente tengo que ejecutar acciones en el momento para definir las nuevas prácticas, sino que esto tiene que ser un trabajo continuo. Es decir, ¿cómo hacemos para seguir manteniendo el cambio? ¿Vale? ¿Cómo hacemos para generar cambios también en nuestro sector? ¿Vale? Y yo le recomiendo que al menos consideremos la historia de Nike, ¿vale? Y estos 4 aspectos claves que les comparto. Muchas organizaciones me dicen, cuando nos contratan en la consultoría de gestión de activos, de facility management, hay muchas organizaciones que nos dicen, Ibaire, muchas empresas, claro, yo quiero cambiar, pero soy muy regulado. O sea, ya mis ingresos son lo que son. Quizás no puedo crecer más, bien sea porque la regulación no me lo permite, o porque a lo mejor el mercado ya lo estoy cubriendo, ¿vale? Entonces, ¿qué cambiar? Bueno, busquemos de alguna forma ver qué nos está limitando. A lo mejor ya no es que quiera crecer más como empresa o como producto, pero a lo mejor veamos aquello que sí podemos transformar y que nos puede dar mayores ingresos o mayores beneficios o ser más ágiles, ¿no? Entonces, tratemos de identificar eso en un mercado, en un momento, en ese momento, en la historia de ese acuerdo que hizo Nike con Michael Jordan. Una frase que me quedé yo muy, la verdad, sorprendida, es que decía que el mercado ya se había estancado y que ya no se podía vender mucho más de lo que se vendía actualmente, ¿no? Entonces, eso es lo que de alguna forma tenemos que buscar. Tenemos que buscar de mi sector, de mi contexto muy regulado, o que ya mis ingresos a lo mejor están definidos así. ¿Qué otros temas podemos desarrollar para ser más sostenibles, para ser más competitivos? ¿De acuerdo? Y de eso se trata, buscar la misma meta, el goal, rompamos paradigmas, reevaluemos si las metas que tenemos actualmente son las que deben ser, busquemos victorias, cambiemos de alguna forma hábitos que tienen nuestro equipo de trabajo, consideremos esas nuevas generaciones, busquemos que nuestro equipo piense en grande, no piense en pequeño, ¿vale? Busquemos personas que realmente nos ayuden a identificar estos cambios, ¿vale? Y para esto yo soy bastante radical. Personas o equipos que no nos apoyen o que no nos lleven al cambio, la verdad que hay que desvincularlos de la organización. Y lo digo muy tajantemente. ¿Por qué? Porque muchas personas a veces, y lo veo en muchas empresas, bueno, yo quiero estar hasta aquí, no quiero ir más allá, me da miedo, yo estoy muy cómodo, no quiero salir de mi status quo. Pues si somos una empresa innovadora,
si somos una empresa que quiere tener nuevos retos, tenemos que buscar y tenemos que, o atraer talento que tenga este mismo pensamiento o desarrollar el talento que tengamos internamente, siempre y cuando por lo menos el equipo quiera transformarse. Si no quiere transformarse, pues como dicen por ahí, hay que dejarlos ir, ¿de acuerdo? A otro mercado o a otro negocio donde quizás no sea tan desafiante como el mercado en el que nos encontremos, ¿de acuerdo? En este sentido, pues esto era lo que yo les quería compartir. Espero que el mensaje que quería transmitirles pues les haya llegado y que de alguna forma esto ayude a transformar un poco o a liderar el cambio en vuestras organizaciones. ¿De acuerdo? ¿Vale? Creo que por aquí tenemos alguna pregunta. Gregorio Espinosa, ¿vale? Nos dice, ¿qué se busca con la implementación del cambio? ¿Cómo se visualiza el futuro y cómo se puede innovar? ¿Vale? Un poco, Gregorio, creo que con lo que les he comentado es eso, es identificar aquello que quizás hoy nos está limitando poder seguir creciendo, poder tener mayor cuota de mercado, ¿vale? Y, por ejemplo, hay organizaciones que a veces dicen, ya, Tibaire, pero yo no puedo aumentar el mercado que tengo. Pero, por ejemplo, hay una tendencia que se está llevando mucho a nivel internacional y es cuando un negocio o un mercado no tiene crecimiento porque ya no puedo construir más infraestructura o etcétera, etcétera, ¿vale? Lo que tenemos que hacer entonces es cambiar de puertas para adentro. ¿Qué significa? Si yo, por ejemplo, voy a dar un caso, si yo produzco, por ejemplo, yo vendo mi producto en $1 y me cuesta producirlo en 50 céntimos, es decir, que mi margen de ganancia son 50 céntimos, la pregunta que nos tenemos que hacer para innovar o hacia dónde innovar, Gregorio, sería ¿qué más puedo hacer para aumentar el margen o maximizar el beneficio de los ingresos? Es decir, ¿qué innovación puedo hacer, ¿vale? Para minimizar ese costo de producción que tengo. No voy a crecer en más mercado porque a lo mejor no puedo, pero sí puedo aumentar o mejorar mis beneficios. ¿De acuerdo? Entonces, a la pregunta que hace Gregorio, que es muy buena, antes de ponernos a buscar en qué innovar, lo primero que tenemos que definir es cuál es el efecto o qué es lo que necesita la organización que cambie. Por ejemplo, al caso que yo les decía, si lo que necesitamos es optimizar el costo de producción, hacia esa problemática o hacia esa oportunidad es donde tenemos que empezar a visualizar el futuro y la innovación, y no al revés. Hay organizaciones, de hecho ayer estuve con un cliente que me mostraban unas iniciativas que tenían y eran súper buenas de mejorar la eficiencia de sus equipos, ¿vale? Y claro, me mostraban técnicamente lo que iban a cambiar, cómo iba a mejorar el funcionamiento de la máquina y cómo iban a no sé qué, y claro, súper bueno todo. Y la pregunta que yo les hice es, pero mejorar la eficiencia de esa máquina e implementar todas las especificidades de diseño o cambiar el diseño de esa máquina, pregunto, ¿qué margen de mejoras a nivel financiero o a nivel de competitividad va a tener la empresa? Y no hubo respuesta. Es decir, a veces nos concentramos en las herramientas, a veces nos concentramos en el tema de innovar, 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 y todos vamos a innovar, innovar, o transformación digital. Pero la pregunta es, ¿implementar una nueva herramienta para qué? ¿Qué va a solucionar? ¿Qué margen va a generar? Entonces, la implementación de un cambio lo que busca es, primero, tratar de que esa innovación que hagamos, que ya hemos identificado que solventa un problema o que nos ayuda a mejorar eficiencias o performance o desempeño de nuestra empresa, ¿vale? Si no implementamos la gestión del cambio, el tema es que no va a ser sostenible. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado en las empresas de que se implementa una nueva herramienta de software
pero se deja de utilizar quizás al tercer mes de estar implementado. Y es efectivamente porque no estamos preparando a la organización, porque no estamos orientando a que nuestro equipo, ¿vale?, siga, vamos a decir, sacándole beneficios a la innovación, al cambio o a lo que hemos implementado. Ismael Tokchi comenta, ¿cómo crear la cultura de la organización para tener un cambio sostenible a lo largo del tiempo en el ambiente de Buca y Bani? Muy bien. Mira, hay y les invito a que se descarguen el primer capítulo del libro de Change Management que les he compartido. Y nosotros, por ejemplo, utilizamos estos 4 claves que les comentaba aquí. Y además utilizamos algo que se llama la curva del cambio. ¿Ok? Lo primero que hay que considerar es que la forma en que las personas adoptan una nueva práctica, ¿vale? O un hábito, ¿vale? Y, por ejemplo, para adoptar un hábito necesitamos por lo menos 6 meses para adoptar esa cultura. Mínimo 6 meses. Y para que una idea se nos quede en nuestra mente, al menos necesitamos que se repita 21 veces. ¿De acuerdo? Entonces, la forma para crear esto, Ismael, y a todos los oyentes, ¿vale?, es generar un programa de cambio que considere la curva de cambio desde que la persona está en un estado de noción, es decir, no entiende ni para qué es el cambio, ni por qué, ni cómo yo impacto a ello, hasta el nivel de adopción. Esa es la forma para esto. Por eso les recomiendo que descarguen el primer capítulo gratuito del libro de Change Management, y así también, si quieren adquirirlo, recuerden que lo pueden hacer a través de nuestra bookstore y también a través de Amazon. ¿De acuerdo? Yo por mi parte muy agradecida de haber compartido con ustedes hoy y los dejo en manos del equipo de PMM. Muchas gracias.